En aquel momento la convertibilidad, el 1 a 1, te hacía la siguiente, digamos, el siguiente cambio en la moneda. Vos depositabas pesos y era como si depositabas dólares, y luego los bancos prestaban a cualquiera esos pesos y era como si les prestaras dólares. Lo que estaba ocurriendo en ese noviembre, antes de esta medida, era que se habían retirado ya del sistema financiero alrededor de 67.000 millones de pesos, dólares, ¿no? En ese momento, Claro. 1 a 1, recordé. Entonces, se perseguía con esta medida lo siguiente, que se frenara esa sangría de retiro de depósitos. Es decir, se estaba visorando una corrida cambiaria, que a su vez, como era 1 a 1, era una corrida bancaria. Lo que hizo Cavallo fue, en definitiva, tratar de que esto no llegara a suceder, pero lo que terminó haciendo fue acelerando el suceso. Es decir, Claro. con esta medida no hizo más que generar que todos se agolparan sobre los bancos a retirar los depósitos y generar la corrida cambiaria, que a su vez fue bancaria en sí. Claro. Hoy el sistema financiero no tiene las mismas características que aquel entonces, principalmente porque los depósitos que vos tenés en dólares son en dólares, y los bancos, cuando prestan esos depósitos, tienen la obligación de prestarlos a empresas que generen ingresos en dólares. Y si no encuentran, digamos, plazas para ese crédito, lo tienen encajados en sus cajas fuertes, si te gusta el término, los tienen encajados y el Banco Central los considera reservas de valor. Es decir, no entra en el juego financiero tus depósitos en dólares. Claro. Por eso, primero, desacreditar ese rumor de corralito de hoy, porque finalmente la economía o el sistema financiero argentino comprendió esa situación. Aquella ocurría ya por el 2001 y el 2013, y generaron este tipo de normas macroprudenciales, si se quiere, para el sistema financiero, lo que protege, lo que hace es proteger, en definitiva, los dólares depositados, el depósito de la gente. Fabián, cuando Punto. decís que Vos la me otra preguntabas, alternativa... ¿se pudo hacer eso otra cosa? Se podía hacer otra cosa. Sí, digo, y quiero volver a eso, cuando planteabas que la otra alternativa era dejar que los bancos respondieran por los depósitos, ¿eso no implicaba llevar al sistema bancario a la quiebra? Digo, yo veo y hago el parangón con lo que fue, no sé si es comparable tampoco, ¿no? La crisis de las hipotecas en Estados Unidos, y también hubo un Estado que salió al rescate de los grandes grupos privados, bancos incluidos. Digo, ¿qué pasa si el Estado hubiera liberado a los bancos a su suerte, no? Sí, primeramente los bancos, algunos podían hacerse cargo de sus depósitos. Seguramente la solución que venía después tenía que ver con justamente esa especie de salvataje hacia algunos bancos, pero lo que faltaba en Argentina eran dólares, digo. Claro. Entonces, de alguna manera, con aquellos bancos, sobre todo la banca internacional, se puede haber llegado a un acuerdo con esos dólares que faltaban para sostener, si se quiere, o para aliviar esa corrida. Pero bueno, eso es historia contrafáctica. Podríamos haber pegado un salto evaluatorio, digo, se podría haber salido de la competitividad antes de llegar a esa situación y no generar lo que terminó pasando, que en definitiva fue empujar hacia una corrida aún mayor de la que se preveía. Digo, no sé tal vez qué otra solución hubiera sido posible, sí sé que la que se tomó fue de las peores, porque no generó la solución que planteaba, sino todo lo contrario, agravó el problema.